Rompemos nuestra programación habitual para contarles que Bashar al-Assad ha caído y con él el régimen del partido Baath, que ha gobernado Siria por más de 50 años bajo su figura y la de su padre Hafez al-Assad. La madrugada de este domingo, los rebeldes capitaneados por los islamistas radicales de Hayat Tahrir al-Sham se han tomado la capital, Damasco, tras 10 días de ofensiva, que pronto tuvo una primera victoria con la toma de Alepo, la segunda ciudad del país. El ex primer ministro de Assad, Mohamed al-Halai, a quienes los rebeldes han dejado a cargo del país, ofreció colaboración para una transferencia pacífica del país. Al-Assad ha huido de Siria, si bien no se sabe cuál es su paradero ahora mismo. Han sido 13 años ya desde que comenzara la guerra civil siria y que hay un gobernante que ha sido acusado de persecuciones, torturas y crímenes de guerra. Son muchos los que ahora celebran allí en Siria su caída, pero también muchos ven con preocupación la posible llegada de los islamistas radicales al poder, intentando descifrar si quienes en otro tiempo estuvieron vinculados a Al-Qaeda van a cumplir con su promesa de respetar a las numerosas minorías del país. Hay que mirar también al este de Siria, en donde se encuentra ese territorio dominado por los kurdos. Las SDF también han ido ganando en los últimos días terreno, pero se han visto también atacadas por el norte por milicias. Han tenido también durante estos últimos años enfrentamientos con la Turquía de Erdogan. Y quiero que nos vayamos precisamente allí, a Turquía, a Estambul, en donde está nuestro compañero Adrià Rocha. Adrià, muy buenos días. ¿Cómo podemos leer esta caída de Bashar al-Assad en el entorno, ahí en Oriente Medio, pero también desde Turquía? Pues es un golpe muy fuerte, sobre todo para los dos grandes aliados de Bashar al-Assad hasta ahora, que eran Rusia e Irán, que es gracias a los cuales Bashar al-Assad consiguió mantenerse en el poder durante estos últimos 13 años de guerra. Recordemos que durante el inicio de la guerra civil siria, en 2011, hasta 2014-2015, los rebeldes estuvieron avanzando constantemente a un paso muy lento en todas las afueras de Damasco y de las grandes ciudades. Alepo también mayoritariamente era controlada por los rebeldes. No fue hasta 2015 cuando la aviación rusa y las milicias chiíes apoyadas por Irán entraron directamente al conflicto. No solo salvaron al presidente sirio Bashar al-Assad, sino que casi que por completo ganaron la guerra y acorralaron a los rebeldes sirios en el norte del país, con su único valedor internacional, la Turquía de Recep Tayyip Erdogan, que era el único país de todo Oriente Medio que ha apoyado hasta ahora mismo a estas milicias rebeldes, tanto financiándolas como armándolas, como también pagando los salarios de los rebeldes. Por lo tanto, esta victoria de los rebeldes en Damasco será una gran victoria diplomática y en el futuro, para decidir en el futuro de Siria, del presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Pues Adrià, ¿cómo podemos entender ese apoyo incondicional de Recep Tayyip Erdogan a estos rebeldes sirios y qué puede suponer ahora para su liderato también en la región? La historia del apoyo de Erdogan a estos rebeldes sirios viene de varios frentes, pero es sobre todo en la intención de Turquía de luchar contra las milicias kurdos sirias de la YPG, que son relativamente aliadas de la milicia kurdo-turca del PKK, que llevan guerra contra el Estado de Turquía desde la década de los 80. Assad y su padre antes fueron uno de los grandes valedores de esta guerrilla del PKK y de hecho el líder de esta guerrilla, el PKK, Abdullah Öcalan, que vive ahora mismo encerrado en una cárcel de máxima seguridad en Turquía, estuvo durante varias décadas bajo la protección de Damasco en una villa en la propia Damasco. Por lo tanto, Erdogan, cuando empezó la primavera árabe en Siria, apostó por la oposición para cargarse el régimen de Assad y así conseguir un régimen más aliado y más afín, con el que poder negociar tanto en acuerdos comerciales. Ahora, por ejemplo, Turquía espera ser uno de los grandes países que pueda reconstruir la Siria destrozada por la guerra, pero también poder luchar en contra de estas milicias kurdos sirias de las YPG ahora mismo. De hecho, el futuro de estas milicias y del territorio que estas controlan es toda una incógnita. Recordemos que todo el este del país sirio, después del río Éufrates al este, está controlado por estas milicias y no se espera que el conflicto sirio, por lo tanto, termine hasta que se pueda llegar a una solución o una especie de acuerdo o incluso una ofensiva militar turca, que es posible ahora mismo en contra de estas milicias, porque no hay un acuerdo claro, no hay un final establecido sobre lo que puede ocurrir y una decisión desde Damasco para qué hacer con estas milicias que controlan todo territorio, son apoyadas por los Estados Unidos y la Unión Europea y no van a dejar de controlar sus territorios hasta que no consigan una aseguranza de que Turquía no va a atacarlas ni ahora ni en un futuro.
Hay que ver también qué papel juega ahí Estados Unidos con el nuevo presidente Donald Trump, que en principio también en algún momento dejó, en cierto modo, de apoyar a estas milicias. Quería preguntarte también, Adrià, si ha habido algún tipo de reacción ya desde las altas esferas turcas a lo que ha pasado en Damasco. De momento no. Ayer Erdogan sí que habló a largo y tendido sobre Assad y aseguró que lo que estaba ocurriendo en ese momento, las tropas de los rebeldes sirios estaban empezando a llegar a Damasco, pero estaba diciendo Erdogan que lo que ocurría ahora mismo en Siria no era más que la culpa de Assad, porque Erdogan intentó durante el último año sentarse a negociar con el presidente sirio. El presidente sirio siempre lo negó. Erdogan, con su ofensiva ahora mismo, que no ha sido liderada por Turquía, pero sí ha sido permitida por Ankara, ha buscado forzar a Assad a sentarse a la mesa con Erdogan para no solo llegar a un futuro político de Siria y en el que la oposición tenga un poder político más real que hasta lo ha tenido hasta ahora, que ha sido completamente arrinconada, sino también para poder devolver a los más de 3 millones de sirios que en la actualidad viven en Turquía. Eso Erdogan ha sido muy criticado por toda la población turca, que se ha vuelto muy contraria a esta presencia de los sirios en Turquía. Por lo tanto, Erdogan quería sentarse con Assad y conseguir un acuerdo por el cual estos refugiados pudiesen volver. Al no conseguir este acuerdo, Assad ha visto cómo las ofensivas rebeldes han empezado a conquistar territorio, como comentabas al principio de esta conexión, de una forma rapidísima, casi inaudita. Y al hecho de que las fuerzas de Assad se hayan derretido, han acabado consiguiendo que no solo ese territorio sea posible ahora que los refugiados sirios de Turquía puedan volver, sino que Erdogan ahora tendrá un gran poder de decisión en el futuro gobierno de Siria después de este gobierno interino que se ha tenido que formar hoy. De hecho, hoy hemos estado hablando con varios sirios, tanto en las zonas rebeldes como también en Turquía, y muchos desean ahora mismo volver a sus casas anteriores, tanto si son en Damasco, en Alepo o en otras regiones de Siria, ahora liberadas por esta oposición. Y se espera un clima de gran felicidad en Siria. Muchos de los que estábamos hablando nos comentaban que no entienden lo que ha pasado y que son tan felices que no pueden describir con sus propias palabras algo que hace 10 días era imposible de pensar, que el régimen de Assad cayese por su propio peso. Bueno, pues Adrià, justamente ahora mientras nos estás hablando, parece que sí ha hablado el canciller de Turquía. Dice que bueno, que apoyan una transición pacífica y que están hablando con algunos de los grupos que allí están operando. Esto acaba de pasar mientras estabas hablando con nosotros. Ya quería preguntarte también por estos grupos rebeldes que ha apoyado Turquía. Algunos son claramente islamistas radicales, pero ¿hay una uniformidad de grupos dentro de los rebeldes sirios? ¿O tenemos que mirar también, porque quizás a partir de ahora vaya a haber algún tipo de diferencias entre quienes han derrocado a Bashar al-Assad? Ahora mismo esta es probablemente de las grandes incógnitas. Sí que militarmente han llegado a una especie de cohesión o unión a través de Hayat Tahrir al-Sham, la gran milicia rebelde, que no está apoyada directamente por Turquía, pero es esta milicia, como comentaba, es una islamista radical, la antigua filial de Al-Qaeda en Siria. Esta milicia durante los últimos años emprendió un camino hacia el centro, intentando mostrarse no como una milicia yihadista internacional, sino como una milicia dispuesta a negociar, dispuesta a hablar, dispuesta a que Turquía tuviese un cierto peso en su toma de decisiones, y el líder de esta organización, Abu Muhammad al-Golani, se ha convertido en uno de los grandes líderes de la oposición. Es un líder que, según los que lo conocen, es un líder muy personalista, que busca el poder y ha conseguido algo que era incapaz de ser pensado hace unos años por parte de un líder ex yihadista que exhibe discursos y formas de hablar, no solo a la europea, sino también que busca mostrar a toda la población civil que es muy diversa. Hay cristianos, hay drusos, hay armenios, hay alawíes, suníes también en Siria. Él asegura, contrario a los preceptos del yihadismo internacional, que todas estas personas y grupos tienen derecho a participar en un futuro político de Siria y a formar parte de la reconstrucción del país que se prevé pronto. Por lo tanto, es un cambio de discurso enorme de un anterior líder yihadista. Ahora viene el gran debate y la gran prueba de fuego de este grupo, es si van a mantener su discurso con sus hechos. Pues Adrià Rocha desde Estambul, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un poquito también lo que supone la presencia de Turquía en estos acontecimientos históricos, desde luego, que estamos viviendo en Siria. Quiero pasar a presentarles un informe que han hecho nuestros compañeros de la redacción aquí en Bogotá sobre cómo ha llegado a caer la capital, Damasco, ahora en esta madrugada del domingo, así que vamos ya con ello. Con disparos al aire y gritos, los rebeldes celebran en Damasco.
junto a decenas de personas en el centro de la ciudad, sobre todo en la plaza de Omeyyad. En pocas horas lograron tomar la capital. Entraron en la ciudad con tanques, derribaron estatuas de la familia al-Assad y entraron en el aeropuerto militar de Masé. Los rebeldes hicieron una declaración en la televisión estatal tras anunciar que el presidente Bashar al-Assad había huido del país. Con la ayuda de Dios, la ciudad de Damasco ha sido liberada, el régimen del tirano Bashar al-Assad ha sido derrocado y todos los prisioneros en las cárceles del régimen han sido liberados. El centro de operaciones Fateh Dimashq llama a todos los hermanos, yihadistas y ciudadanos a preservar todos los bienes del Estado sirio. ¡Viva Siria libre! Poco antes, el primer ministro sirio admitió que el gobierno había caído. Estamos dispuestos a cooperar con cualquier dirigente elegido por el pueblo sirio, prestando toda la ayuda posible para garantizar una transferencia sin problemas de los distintos archivos gubernamentales. En solo 2 semanas, los rebeldes han logrado tomar varias ciudades clave como Hama, Homs, Alepo y Deraa. Han puesto fin al partido Ba'ath y a más de 5 décadas de reinado de la familia al-Assad. Bueno, pues quiero que nos vayamos ahora también hasta Jerusalén. Allí está nuestro corresponsal, Federico Cueva-Arberena. Fede, hemos visto también algunos movimientos ya por parte de Israel cuando se ha conocido la noticia de la toma de Damasco. Parece que acabamos de perder la conexión con nuestro compañero Federico, así que nos vamos a ir hasta el Líbano, hasta la capital libanesa. Allí está nuestra corresponsal Etel Bonet. Etel, desde luego lo que está pasando en Siria hay que entenderlo también un poco por lo que hemos visto estos últimos meses, tanto en la Franja de Gaza y por supuesto también en Líbano. Siria es un país que hacía un poco de corredor entre Irán y el Líbano. Me estoy refiriendo en cuanto a la ayuda que podía recibir Hezbollah por parte de Irán. Pero ¿cuál es la influencia ahora mismo de lo que está pasando en Damasco? ¿Cómo se puede sentir también en los acontecimientos que vamos a ver a partir de ahora en el Líbano? Bueno, pues por un lado, ¿no? Hay que tener en cuenta que el Líbano es un país multiconfesional, por lo que en la parte que respecta pues, a lo que haya sido la caída, ¿no? del gobierno de Bashar al-Assad y su influencia que tiene pues, con Irán y todo el tema, ¿no? de que ha sido un país que durante estos años pues, ha servido un poco pues, para que entraran todas las municiones y las armas que iban dirigidas aquí al Líbano, independientemente de esa parte y de los grupos que han apoyado al gobierno de Bashar al-Assad, entre ellos pues, los combatientes, ¿no? de Hezbollah y también de Amal. Por otra parte, también se tiene que entender que aquí en el Líbano se ha tomado, especialmente por los partidos cristianos, pues también como un momento en el que pues, los refugiados, ¿no? porque estamos hablando que durante más de una década en el Líbano ha habido más de 1 millón de sirios refugiados y eso también ha provocado pues, serios incidentes, a veces violentos, también ha habido pues, mucha represión contra los sirios y demás. Entonces todo esto por la parte de los partidos cristianos pues, han felicitado también por esa nueva Siria en la que por fin pues, todos esos desplazados pues, van a poder regresar a sus hogares. En cuanto al gobierno libanés, en este caso, pues, el primer ministro Najib Mikati y también el ministro de Exteriores Abdallah Abu Habib han enfatizado precisamente pues, en esa contención, ¿no? en que se está buscando que sea cual sea el nuevo gobierno que vaya a haber en Siria represente esa soberanía nacional y no hayan esas interferencias como han habido ahora en el caso, ¿no? pues de Bashar al-Assad, que estaba la interferencia de Irán, de Rusia, de también ¿no? pues la parte de Hezbollah. Entonces lo que han pedido es eso, que sea un país que sea soberano y que se va a ayudar pues, a tener unas buenas relaciones pues, como también se tuvieron, ¿no? durante un tiempo con Bashar al-Assad. Precisamente por este tema te quería preguntar, Etel, ¿cuál ha sido la relación histórica del Líbano con Siria, no solo con Bashar al-Assad, también con su padre Hafez al-Assad? No sé si han sido buenas relaciones o ha habido tiranteces también entre estos países vecinos.
Bueno, pues la relación de Siria con el Líbano es prácticamente, estamos hablando de que es pues su hija pequeña, ¿no? Antes estamos hablando de la época pues de principios del siglo pasado, quiero decir, cuando el Líbano se independizó en el año 1920, fue precisamente se independizó de Siria porque pertenecía a Siria, entonces las relaciones pues son muy estrechas, o sea, siempre. Por la guerra civil libanesa, por ejemplo, Siria acogió a todos los desplazados, ¿no?, que venían del Líbano, y también pues tenemos que tener en cuenta que las fuerzas, ¿no?, sirias estuvieron luchando pues en contra de los otros grupos en la guerra civil, es decir, ellos apoyaban a los grupos chiíes que estaban luchando contra los grupos cristianos. También pues se habla, ¿no?, de que la muerte, en este caso, del que fue el primer ministro Hariri, pues también estuvo involucrado el gobierno sirio, en este caso en el caso, ¿no?, de su padre Hafid al-Assad. Entonces las relaciones pues, siempre han sido unas relaciones tirantes por un lado, pero también han sido unas buenas relaciones, también por la parte en que prácticamente, o sea, una de las importancias, ¿no?, económicas que ha tenido este país, se ha traído muchísimo dinero de Siria, al igual que del Líbano, ¿no?, se mandó a Siria, y también en esa parte pues, ha influido en las crisis económicas, o sea, siempre han estado a la par. Cuando ha habido la fuerte crisis económica aquí en el Líbano, también fue en parte pues porque habían perdido esa confianza los bancos, en el que los sirios que tenían aquí muchísima presencia, negocios y demás, pues habían sacado ese dinero, ¿no? Entonces es una relación muy íntima, es una relación que ha sido siempre muy fuerte, y ahora pues al que más, ¿no?, le va a costar aceptar el nuevo régimen, pues precisamente pues es Hezbollah, que en este caso ya ha salido debilitado, independientemente del alto el fuego, pues su situación ahora mismo pues es bastante, pues eso, ¿no?, bastante débil, y no se sabe muy bien pues cuáles van a ser las relaciones con ese nuevo régimen que va a haber en Siria, ya que evidentemente pues es totalmente contrario, ¿no?, a su ideología. Claro, Ethel, es una de las grandes preguntas. ¿Qué va a pasar ahora con estos rebeldes que han llegado a Damasco? Porque en principio están capitaneados por este grupo islamista radical. Han prometido en principio que van a respetar a las minorías, pero también hay miedo dentro de buena parte de esas minorías porque se sabe que han estado anteriormente también vinculados a Al-Qaeda. Quería preguntarte cómo se ve precisamente esto desde un país en el que la minoría cristiana pues también es muy importante. En Siria tenemos muchas más aparte de la cristiana, pero hay preocupación de que quizás, aunque vuelvan algunas de las personas que han huido durante estos años de guerra, pueda haber también una huida quizás de cristianos u otras minorías hacia el Líbano. No, la va a haber, o sea, ya no solamente la va a haber, sino que la está viendo. Esta mañana hemos visto, por ejemplo, que se han abierto, aparte del puesto, es decir, el puesto de control fronterizo, que es el de Masna, que es el oficial, también se han abierto dos puestos fronterizos en Ermel y en la zona de Arsal, que estos no son puestos ilegales, pues para que hubiera, ¿no?, esa salida de sirios de aquí del Líbano, pero también han entrado cientos de sirios, y especialmente pues son los cristianos y los drusos, ¿no?, que son los que más pues ahora mismo temen pues esa parte, porque también en cierta manera los drusos, aunque no eran amigos del régimen de Bashar al-Assad, pues han estado ciertamente protegidos, como también lo han estado los cristianos. Entonces sí, evidentemente vamos a ver ese cambio demográfico en la parte de los cristianos, que se teme, ¿no?, que Siria pues se pueda volver un país mayoritariamente musulmán suní, ya que también pues en la parte chií, ¿no?, el régimen de Bashar al-Assad, que pertenecía a los alawíes, también era una minoría, y se espera, ¿no?, que los cristianos pues vayan a venirse aquí al Líbano, también están cruzando, ¿no?, a la zona de Irak. Pues Ethel Bonet, desde el Líbano, muchísimas gracias por esta conexión para poder ir ampliando lo que está pasando allí en Siria. Me gustaría ahora saludar a nuestro primer invitado en esta mañana. Él se llama Lajos Strazdi, es una cara ya conocida también aquí en France 24, nos está atendiendo desde Puerto Rico, y quería darle en primer lugar las gracias por estar tan temprano con nosotros aquí en las pantallas de France 24 para analizar un poquito qué es lo que hemos visto en estos últimos días allí en Siria. Han sido 10 días, si no me confundo, de internada de los rebeldes. Empezaron con la toma de Alepo. Algunos creían que esto no iba a ser tan rápido como desde luego ha sido, y en esta madrugada hemos visto ya la toma de Damasco. ¿Cómo entender que haya caído tan rápido el gobierno de Bashar al-Assad? Bueno, se podría decir que el ejército sirio pues estaba desmoralizado, no estaba, digamos, que a la altura como estuvo en 2013, 2012, 2014,
antes de recibir el apoyo de Rusia en 2015, y pues que no tenían fe en el Estado sirio y en el régimen, el gobierno del Partido Árabe Socialista Baath, liderado por el ya expresidente de Siria, Bashar al-Assad. Así que se vio cómo se fue desmoronando el ejército sirio ante los primeros embates de Hayat Tahrir al-Sham, que no olvidemos era el frente al-Nusra de Al-Qaeda, aunque se haya estado diciendo que cortaron con Al-Qaeda, ya pueden haber cortado con el Al-Qaeda internacional, pero yo diría que siguen siendo Al-Qaeda, pero para Siria. Entonces, el ejército sirio no pudo o no tuvo la voluntad de sostener una línea de frente, y los rusos, que habían sido los grandes aliados, la intervención rusa, si bien recuerdo, a partir de 2015 fue decisiva, no solo con poderío aéreo pero también y armamento, pero también con tropas. El grupo Wagner estuvo de mercenarios operando a favor del gobierno sirio. Pues no estaban. Rusia, aunque utilizó apoyo aéreo, bombardeó posiciones de Hayat Tahrir al-Sham, ex frente al-Nusra de Al-Qaeda en Idlib, y bombardearon la carretera que conectaba Alepo con Hama hacia el sur, pero no lograron, destruyeron un puente, pero no lograron parar este embate. Y también hay que tomar en cuenta que los del antiguo frente al-Nusra de Al-Qaeda, pues se ve que se han estado preparando, han tenido el apoyo abierto, se puede decir, evidente de Turquía. Si Estados Unidos no les apoyó, sí les toleró, y en todo caso no olviden que Turquía es aliado de Estados Unidos en la OTAN, y que Estados Unidos también pues participó en apoyar a grupos insurgentes armados contra el gobierno sirio en el periodo desde el 2011 hasta el cese al fuego del 2020. Así que, por un lado, la ausencia del apoyo ruso, que había sido, ya se ve, decisiva para las victorias del ejército sirio antes del 2020. ¿Por qué? Por la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania ha desangrado a las Fuerzas Armadas rusas. Entonces, por eso no han podido ayudar. Irán. Bueno, Irán pues ha sido importante también para apoyar al ejército sirio, pero no han sido capaces en esta ocasión, probablemente pues por el apoyo a Hezbollah en la guerra contra Israel. También no olvidemos que Irán ha pues enviado municiones al ejército ruso para la guerra de Ucrania. No solo le ha vendido drones kamikaze, pero proyectiles y armas ligeras y municiones. Lo cierto es que Irán no ha podido ayudar, su guardia revolucionaria, etcétera, al gobierno sirio. Y Hezbollah, que era otro aliado importante, clave para la victoria del ejército sirio antes del 2020, y que estaban operando a la altura, creo que de Homs, la tercera ciudad de Siria. La primera, ya saben, Damasco, la segunda Alepo, la tercera Homs, la antigua Emesa de tiempos del Imperio Romano. Claro. Ya saben, sufrió duros golpes por los ataques israelíes a su alto mando. Me imagino que sus comunicaciones también terrestres se han visto golpeadas con Siria. Así que Hezbollah no ha podido apoyar. Ellos también tendrán las manos llenas en Líbano para defender el Líbano de un contraataque israelí. Claro. Así que se quedó solo el ejército sirio y no pudo, ya se ve, sostener. Y hay otra cosa, un último punto. La mayoría de la población siria son suníes, musulmanes suníes, como estos del Frente al-Nusra de Al-Qaeda, Hayat Tahrir al-Sham, como les llaman ahora. Ellos pues no se deberían su lealtad a un gobierno del Partido Árabe Socialista Baath de Bashar al-Assad, dominado por la minoría alawita o alawí, que son chiitas. Y hay en el mundo islámico, hay en el Cercano Oriente, una guerra entre chiitas y suníes. ¿Quién lidera el bando suní? Es Arabia Saudita.
¿Quién lidera el bando chiita? Irán. Y quiero añadir una última cosa. Ya Arabia Saudita había estado apoyando con armas y armas químicas al frente al-Nusra de Al-Qaeda ya para alrededor de 2012-2013 junto con Turquía. Sí, me quería preguntarle también, más allá de lo que ha pasado o con Rusia también, esa falta de apoyo quizás porque no tiene las fuerzas suficientes por estar inmiscuida en su propia guerra, y junto a la masacre del pueblo palestino, que ya son más de 40.000 muertos los que ha llevado a cabo Israel en la franja de Gaza, podríamos decir que quizás una de las grandes consecuencias también de lo que pasó el 7 de octubre es ahora mismo esta caída de Bashar al-Assad en Siria. Está todo relacionado también con quizás, bueno, pues una reconfiguración de Oriente Medio con la guerra en curso, también con lo que hemos visto en el Líbano. Bueno, de manera indirecta, sin duda, si tomamos en cuenta que al día siguiente del 7 de octubre del 2023, pues Hezbollah empezó a bombardear blancos en Israel en solidaridad, decía Hezbollah, por los contraataques israelíes o la reacción israelí contra Hamas y las milicias palestinas que cometieron la masacre el 7 de octubre en Gaza. Entonces era una cuestión de meses de bombardeos por parte de Hezbollah a la región de Galilea, en el norte de Palestina o Israel, como se quiera ver. Y pues poco a poco, claro, había una presión que se iba aumentando. Pero por otro lado, podríamos especular que el apoyo de Turquía, y no dudaría que también Arabia Saudita, aunque no se la vea en esta ocasión, da la impresión que ellos no tienen nada que ver, Riad, pero sí le apoyaron al frente al-Nusra de Al-Qaeda antes del 2020, como Turquía, seguro están detrás. Pues que hayan estado apoyando a Hayat Tahrir al-Sham con su nuevo nombre y sus fuerzas aliadas en Idlib en preparación de un ataque. O sea que no sería, muy probablemente se habrían estado preparando ya desde el cese al fuego en 2020, esa es mi especulación, y aprovecharon la coyuntura de todo lo que ha ocurrido, la guerra de Gaza y sobre todo la guerra del Líbano y los ataques debilitantes por parte de Israel contra Hezbollah para dar el golpe en el momento adecuado. Pero es probable que Hayat Tahrir al-Sham ya haya estado siendo preparado. Leí un informe ayer que Irán protestó ante Ucrania, acusando a Ucrania de apoyar a Hayat Tahrir al-Sham, los antiguos del Frente al-Nusra de Al-Qaeda, de ayudarles en sus ataques, en su ofensiva contra el gobierno sirio. Me imagino que, de ser cierto ese informe, sería pues los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Yeah. Y claro, se ha logrado un golpe estratégico porque Rusia aparentemente ha abandonado Siria. Han evacuado sus navíos de guerra de la base de Tartus, la antigua Tortosa de los Cruzados, y han evacuado sus aviones de combate y baterías de misiles de largo alcance antiaéreos y antimisil S-400 de la base de Gemeimin en Latakia, al norte de Tartus. O sea si no me confundo, es su única base en el Mediterráneo. Y la base aérea de Gemeimin. Desde que leí que desde Gemeimin era un punto de parada de los vuelos de Wagner y otros grupos a África. Cuando volvían de África a Rusia, paraban en Gemeimin, en Siria. Y cuando iban a África, paraban en Gemeimin. O sea que eso lo pierden los rusos ahora. Pues habrá que ver si esto es así, también lo que significa para Rusia. Quería hablar también de cómo ha cimentado su poder Bashar al-Assad, ya desde antes, también desde su padre Hafez al-Assad, porque como bien indicabas, él forma parte de una minoría alauita. Y hemos visto mucho estos días a mucha gente celebrando, desde luego, cómo los rebeldes pues también llegaban a conquistar ciudades. Hemos visto también cómo celebran en Damasco muchos la caída de Bashar al-Assad, pero por otro lado vemos la preocupación de otras minorías, como pueden ser las cristianas, desde luego las kurdas en el este del país también, porque tiene un poco ese doble rasero Bashar al-Assad, ¿no? Por un lado es un dirigente que ha sido acusado de torturas, de persecuciones, de crímenes de guerra, pero también ha tenido esa cara de proteger a otras minorías. ¿Era esto quizás necesario para él para cimentarse en el poder en Siria?
Yo diría que sí, el apoyo de los cristianos, por ejemplo, ante la amenaza de islamistas suníes. Antes la Hermandad Musulmana Siria, y se puede decir todavía, cuyo bastión había sido Hama, la ciudad de Hama. Entonces, con el Frente al-Nusra de Al-Qaeda, pues imagínense, aunque digan que han abandonado la conexión con la matriz de Al-Qaeda, pero siguen siendo islamistas y según informes parece que ellos usaron armas químicas en la guerra en 2013, o sea que no son nada bueno en mi opinión, y además ahí estaría la cuestión, ¿quién los controla? Presuntamente Turquía y Arabia Saudita. Al menos Arabia Saudita tuvo gran influencia sobre ellos aparentemente, según inteligencia de fuentes abiertas, que es en lo que yo me baso, antes del 2020. Y claro, quienes quizás se vean más amenazados potencialmente sean los chiitas, los alawitas, porque eran la base del régimen del gobierno del Partido Árabe Socialista Baath en Siria. Y claro, ahí habrá que ver qué pasará, porque ellos están en la costa y en los montes que separan la costa del resto de Siria. Claro. Así que, ¿qué ocurrirá? Es una buena pregunta. Pero el hecho de que el Hayat Tahrir al-Sham haga promesas de tolerancia ahora no quiere decir que las vayan a cumplir después. Habrá que ver qué va a pasar. Claro. Pero no olvidemos que son islamistas. Y no olvidemos que están asociados, según yo diría, Arabia Saudita, sí, que al mismo tiempo ha tenido un odio hacia los chiitas como Hezbollah, Irán, los chiitas de Irak, los chiitas de Yemen del Norte, o sea, los hutíes, los de Ansarullah. Así que sí, la cosa es, yo podría decir, podríamos esperar represión, que es inevitable, por parte de estos islamistas suníes, pero al mismo tiempo vamos a ver qué pasa, porque lo que ocurría antes no necesariamente tiene que volver a ocurrir, o sea, persecuciones a minorías religiosas como ha ocurrido en Irak. Así que tendremos que ver y la comunidad internacional tendrá que estar muy pendiente, claro, sobre todo Estados Unidos ante sus aliados, Turquía y Arabia Saudita, el nuevo gobierno de Trump. Aunque Trump ha dicho que no le interesan esos conflictos, sí, pues pero precisamente otra cosa será las minorías. Quería hablar precisamente de otros que en su momento fueron aliados también de Estados Unidos en Siria. Estoy hablando de las fuerzas kurdas, de esas YPG, de las SDF, esas fuerzas democráticas kurdas, que han venido dominando parte del este del país. Hemos visto cómo en los últimos días se han movido también hacia el oeste del Éufrates, han conseguido dominar algunas localidades en esa zona, también el paso fronterizo con Irak. Y es una de las grandes preguntas, ¿qué va a pasar en esa zona del país? ¿Atacarán los rebeldes sirios a las SDF? ¿Atacará también apoyado por Turquía, que son sus grandes enemigos probablemente ahora mismo en la región? Vimos como en su momento Estados Unidos los apoyó, pero el propio Trump les acabó retirando el apoyo tan explícito. Sí que parece que seguía habiendo bases en aquella zona, o intereses al menos estadounidenses. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Podrían llegar a algún tipo de acuerdo o se perfila más una guerra también con los kurdos? Y las fuerzas, bueno, no son solo kurdos, pero están capitaneados por los kurdos. Yo diría que los kurdos de las fuerzas democráticas sirias, aún con un gobierno de Trump, se mantendrán en el territorio que controlan al norte del río Éufrates y digamos que al este de Idlib, al noreste de Alepo. Los turcos no les gusta eso, claro que no. Es probable, no lo sabemos todavía, que si consolidan el poder los del antiguo Frente al-Nusra de Al-Qaeda, el Hayat Tahrir al-Sham, que eventualmente hagan una movida para reunificar el territorio de lo que era, pues, como se ha conocido a la República Árabe Siria, ¿no? Y sus territorios al norte y noreste del Éufrates. Pero Estados Unidos tiene numerosas bases. Estados Unidos también extrae petróleo y gas, creo que también gas natural. Está el campo de Omar en el noreste de Siria, zona controlada por las fuerzas democráticas sirias que se hallan en territorio donde hay bases americanas. O sea que no creo que Estados Unidos, por su posición estratégica, abandone esas posiciones.
Si llegara a retirar sus bases del norte del Éufrates, sí, las fuerzas democráticas sirias dominadas por los kurdos sirios se verían en peligro. Claro. Pero mientras haya bases americanas, aunque a los turcos no les guste, tendrán que soportarlo. Y ahí podemos quizá esperar una posible renovación de las fricciones entre turcos y norteamericanos, porque Turquía podría recurrir, por ejemplo, a bombardear blancos de las fuerzas democráticas sirias, acusándolas de colaborar con los del Partido de los Trabajadores Sirios, el PKK en Turquía. Bueno, se verá. Hoy hay otra base americana muy importante, Al-Tanf, que está en el este de Siria, en la zona del desierto, cerca de donde se conectan territorialmente Siria, Irak y Jordania. Está en donde estaría la carretera que conectaría Damasco con Bagdad. Así que fue ocupada precisamente para cortar las comunicaciones terrestres o interrumpirlas o dificultarlas entre Irán a través de Irak con Siria. Así que por su posición estratégica y para observar qué va a ser el nuevo gobierno islamista, ¿no? Suní, no creo que se retiren los norteamericanos de allí. Estarán allí para ver qué pasa, porque no olvidemos algo. Se está hablando que el antiguo Frente al-Nusra de Al-Qaeda, que son islamistas, y no olvidemos que sus hermanos de fe son Hamas, los palestinos, y en particular Hamas, que es la hermandad musulmana palestina. Entonces, claro, seguro que sí, para ellos, el genocidio que está cometiendo el régimen de Netanyahu, con más de 44.000 muertos, probablemente más los que han quedado los cuerpos bajo los escombros, pues no creo que les guste mucho lo que está ocurriendo. Entonces se está pensando en una potencial amenaza a Israel a largo plazo, quizá medio largo plazo, se verá. Y Estados Unidos estará allí para intervenir a favor de Israel si lo considera necesario. Pero volviendo a tu pregunta inicial, en cuanto a los kurdos, no tienen que temer mientras Estados Unidos mantenga sus bases al norte del Éufrates. Veremos qué hace Trump, pero Trump no las retiró. Así que, y hay ganancia también, claro, a base del petróleo y del gas que puedan extraer de Siria. Sí. Pues Lajos, le voy a pedir que no se vaya del todo. Nosotros vamos a seguir aquí también en nuestro estudio con nuestros corresponsales, pero volveremos también a hablar con usted. Yo de momento quiero que veamos también otro informe que ha preparado nuestra redacción para entender un poco más sobre la figura de Bashar al-Assad, quién es hasta hoy pues dirigente de Siria, que parece que ha huido del país, no se sabe muy bien hacia dónde ha podido partir, así que vamos con este informe. Quería ser un simple oftalmólogo, pero el destino decidió otra cosa. Tras la muerte en 1994 del hijo mayor, Bassel, el heredero designado, Hafez al-Assad pidió a su hijo que regresara a casa, así que Bashar dejó sus estudios en Londres. Él, el tímido intelectual de la familia, el hombre de carisma muy limitado, se encontró en el papel de sucesor, aunque su padre lo negara en este momento. No estoy preparando a mi hijo para sucederme, nunca me lo ha mencionado. He oído que cae bien a sus amigos y que los sirios le respetan, pero no hay ningún artículo en la Constitución ni en nuestras leyes que otorgue a los familiares el derecho a heredar. Una constitución que el régimen adapta a su antojo. Momentos después de la muerte de Hafez en junio de 2000, la edad mínima para ser presidente es transformada de 40 a 34 años. La edad de Bashar en este momento. Ningún otro candidato lo confrontará en aquella elección. Tras 3 décadas de dictadura, los sirios no eligen a su presidente, pero se ponen a esperar. Los intelectuales de oposición miden sus críticas. Bashar libera a 600 presos políticos, promete abrir la economía de mercado y abrir el Internet. Es lo que se conoce bajo el nombre de Primavera de Damas, una primavera que solo duró unos meses. El hijo vuelve en el camino de su padre y opta por un régimen autocrático que no ofrece ninguna oportunidad a sus opositores. Tras 5 años de poder, su vicepresidente opta por el exilio. El tímido joven se volvió dictador a la mano dura. O también podría estar bajo la cúpula familiar, según analistas, porque sí es un clan que está en el poder. El aparato de seguridad está bajo control de su hermano Maher y sus primos. Maher será el malo y Bashar el bueno,
un juego similar a la pareja Hafez, el padre de Bashar, y su hermano Rifat en su momento. La hermana y la madre de Bashar siguen siendo muy influentes. Difícil de entender a Bashar al-Assad. No parece perder su calma pese a la terrible represión de la primavera árabe en su país en marzo de 2011. Ciego del poder o último heredero de una dictadura familiar, clánica y sanguinaria. Bueno, pues quiero que volvamos con nuestra compañera Etel en Beirut, Etel Bonet. Quería preguntarte, Etel, también por lo que puede suponer esto para otro país muy cercano, que es Irak. Estábamos hablando que las fuerzas kurdas pues han pasado hacia el oeste del Éufrates, han controlado también el principal paso con Irak e Irán. ¿Qué representa Irak en estos últimos años? Desde luego no es la Irak que vimos ya al principio de los años 2000. Ha habido otros actores quizás más importantes. Quería preguntar también la importancia, bueno, de ese Kurdistán iraquí con capital en Erbil. Hemos visto hoy manifestaciones también a favor, con muchas banderas de la oposición siria, pero también banderas kurdas allí. No sé si podrían llegar a ser también un aliado para esas fuerzas kurdas del este, o realmente parece que están un poquito más alejados. Bueno, pues hay que tener en cuenta, ¿no?, que los propios kurdos en este caso pues están divididos. O sea, teníamos al presidente Barzani, ¿no?, en el Kurdistán iraquí, que era precisamente aliado de Erdogan, y después teníamos pues la parte, ¿no?, de las fuerzas del pueblo, que eran las YPG, quiero decir, que estaban en el norte de Siria, y en este caso eran unas milicias kurdas rebeldes. Entonces, en este caso, pues podría, ¿no?, o sea, dependiendo de cuáles sean los pactos entre las propias milicias kurdas, el que tuvieran ese apoyo, ya que al fin y al cabo quien está detrás, ¿no?, y quien más está apoyando a los grupos islamistas ahora mismo en Siria, pues es precisamente Erdogan. Entonces podría ser una oportunidad, una nueva oportunidad, pues también para que no en este caso se consolidara, ¿no?, ese gobierno en el norte de Siria, que precisamente estuvo a punto de ser así cuando fue la revolución, ¿no?, en 2011, y que en este caso Bashar al-Assad pues en cierta manera firmaron una especie de pacto para que entre ellos no lucharan, no para tener un aliado, pero por lo menos para que no tuviera un enemigo más. Y esto permitió pues en que el norte de Siria en este caso pues tuvieran su propio gobierno, y también se estaba esperando pues que pudiera haber esa independencia, ¿no?, como en la parte del Kurdistán iraquí. Entonces pues podría ser, o sea, es una posibilidad probable más que remota, ya que también tenemos pues la presencia, ¿no?, y el apoyo en este caso de las fuerzas sirias democráticas, que están apoyadas por el gobierno estadounidense, y en este caso pues se irá apoyándole Trump. Bueno, Etel, enseguida vuelvo contigo, pero tenemos que ir hasta Ucrania. Allí se encuentra nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, pero ella es también nuestra corresponsal en Irán. Así que, Catalina, te quiero saludar en primer momento. Muchas gracias por estar nosotros también desde Ucrania. Sabemos que tienes un poco de prisa, pero te queremos preguntar qué supone esta caída de Bashar al-Assad también para Irán, y cómo podemos entender que no haya habido un gran apoyo, o que al menos no haya sido suficiente para mantener a Bashar al-Assad en el poder. Hay que entenderlo también en la guerra abierta con Israel. Sí, hay que entenderlo. Obviamente Irán se encuentra en un momento difícil, no solamente por lo que pasó en Líbano, no solamente con esta guerra que dejó disminuido a Hezbollah, sino también el asesinato militares tanto de política como fue Hezbollah empezando a Nasrallah, pero también por muchos jefes de la Guardia Revolucionaria que tenían esa coordinación de Irán tanto en Siria como en el Líbano. Esto viene sucediendo desde hace muchísimos tiempo, y también ataques sistemáticos de Siria a bases iraníes dentro de Siria, tanto por armamento, donde operaban, que eso ha venido siendo
un ataque sistemático, como venía diciendo, que obviamente ha afectado en Irán. También tenemos que entender que en Irán han pasado muchísimas cosas este año, desde la muerte del presidente Ibrahim Raisi, que muchos ponen hoy en día en duda si realmente fue una muerte o terminó siendo por ser un asesinato. Luego viene el cambio de gobierno, un presidente un poco más moderado que quiere cambiar esa dinámica de política internacional, teniendo mejores relaciones especialmente con Europa, y luego vamos con ese enfrentamiento directo con Israel, esas 2 veces que ha impactado Irán dentro del territorio israelí, con la respuesta última de Israel, que dicen en Teherán cada vez más que dejó destruida básicamente toda la defensa aérea y también afectó puntos estratégicos de lo que fue en su momento o es su programa nuclear y también este programa de misiles. Pero también hay que entender que esto es una gran pérdida para Irán. Al-Assad era importante porque apoyó siempre a Irán y fue el único país de la región que lo apoyó directamente durante esos 8 años de la guerra con Irak, cuando el dictador iraquí Saddam Hussein atacó Irán en esa llamada guerra impuesta, como dicen los iraníes, poco después de la victoria de la revolución en 1979, y Siria pasa a ser un actor extremadamente importante en ese movimiento creado por Irán llamado el Eje de resistencia. Fue así y por esa fue una de las razones por las cuales desde el comienzo de este alzamiento en Siria, Irán a apoyar y a respaldar a Bashar al-Assad. En un principio lo tenía bastante secreto en casa porque mucha de la población iraní no apoya que se gaste tanto dinero en otras guerras, mientras que la situación económica y de calidad de vida de los iraníes empeora. Fue así como durante 2012, 2013, luego el apoyo de Hezbollah, cuando entran esas también milicias que llamadas Fatemayun, que son integradas por afganos que o residen en Irán o que vienen de Afganistán, que son los pakistaníes, y también milicias iraníes, aunque ellos no los llaman y no lo quieren reconocer iraníes como tal en el terreno, sino como asesores, como lo han llamado desde el comienzo de esta invasión. Así que es muy importante para Irán, es una gran pérdida, era su gran aliado en la región, lo que tendrá obviamente un peso político que veremos ya a continuación en las próximas semanas y meses. ¿Cómo lo va a vender el gobierno iraní, especialmente el sistema iraní, a la población? Será muy interesante de ver. Por el momento tratan de guardar un bajo perfil y no hablar mucho sobre ello. Claro, Catalina, te quería preguntar también por la relación entre Irán y Arabia Saudita. Estábamos hablando antes con nuestro invitado. En los últimos años se había visto quizás también un acercamiento. No sé si el hecho de que ya Bashar al-Assad no esté al frente de Siria podría ser también un punto quizás de nuevos acercamientos con Arabia Saudita en una región que podría volver, bueno, pues a reorganizarse con los acontecimientos que estamos viendo desde luego en el último año. Sí, eso lo estamos viendo en los últimos, cómo Irán ha vuelto a acercarse, o por lo menos desde una manera pragmática, tanto Riad como Teherán han visto la necesidad de volver a restablecer esas relaciones diplomáticas que se perdieron en el 2016. Recordemos que en aquel momento hubo la ala más radical del sistema iraní, atacó la embajada de Arabia Saudita en Teherán, y esto provocó ya lo que se veía inminente en ese momento, donde las relaciones estaban muy mal y se rompieron esas relaciones y ambos quedaron a diferentes lados del espectro, especialmente eso se Siria, estas empezaron no ya con este gobierno de Masoud Pezeshkian, empezaron cuando el presidente Ibrahim Raisi, este guerrillero del que hablábamos anteriormente, que murió en abril de este año en un accidente de helicóptero, ya estaba en el poder, se empezaron a restablecer, y obviamente estas dinámicas en Oriente Medio han empezado a cambiar, especialmente desde el ataque de Hamas el 7 de octubre del año pasado y la respuesta israelí en Gaza y este genocidio que hemos estado viendo desde entonces. Así que es bien interesante cómo Irán mueve sus fichas. Solo días atrás, el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, estuvo en Damasco reiterando, y también se sabe que Ali Larijani, que es una de esas figuras que hacen parte de las entrañas del sistema, estuvo en Damasco hace pocas horas, incluso pocas horas antes de que cayera este régimen, y no se sabe realmente cuál era el mensaje que llevaba del líder supremo Ali Khamenei. Pero
Es una gran pérdida para Irán, también una gran pérdida para el líder supremo que siempre apostó por Bashar al-Assad. Hay que recordar que durante estos años de alzamiento, estos años de guerra que hemos visto en Siria, algún momento apareció Bashar al-Assad con Qasem Soleimani cuando estaba vivo a visitar al líder supremo. Y hay que recordar un momento muy interesante en el cual jugó Irán en esta guerra, que fue en el 2015, confirmado en Teherán. Qasem Soleimani va a Moscú, pone un mapa y se lo muestra a Vladimir Putin y le dicen, si usted no entra a colaborar, Siria se pierde. Y es en aquel momento en el cual Rusia, incitado por Irán, obviamente con el permiso y con la presión de Bashar al-Assad, entra a apoyar, especialmente desde el aire con sus tropas, a este régimen y en aquel momento logra cambiar las fuerzas y sobrevivir. Pues Catalina Gómez Ángel, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy desde Ucrania, pero recordamos, Catalina es nuestra corresponsal habitual en Irán. Quiero que vayamos ahora también hasta Jerusalén. Parece que hemos recuperado la conexión con nuestro compañero Federico Cuevarberena. Federico, muy buenos días. Hay que hablar desde luego de Israel cuando estamos hablando de todos los acontecimientos ahora mismo en Oriente Medio. Parece que se han visto también tropas israelíes en torno a los altos del Golán entrar en territorio sirio. Pero quería preguntarte, Fede, en primer lugar, si ha habido algún comunicado oficial, si ha habido pronunciamientos por parte del gobierno israelí y, bueno, cómo podemos entender también el papel de Israel en el momento de debilitar al gobierno de Bashar al-Assad. Sí, empiezo por este último punto porque ya lo han señalado también en gran medida los analistas y los compañeros que estos ataques israelíes contra Hezbollah en Líbano y también contra posiciones de Hezbollah y pro-iraníes en Siria han contribuido a debilitar esa presencia en el terreno que brindaban estas partes a las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad. No parece casual tampoco que la ofensiva rebelde iniciara tan solo un día después de que comenzara ese alto el fuego entre Israel y Hezbollah en Líbano y cuando ya era evidente el debilitamiento del llamado eje de la resistencia liderado por Irán. Por eso hay muchos analistas que coinciden en señalar la caída del régimen de Bashar al-Assad como parte de un efecto dominó iniciado en esos ataques que lanzó Hamás el 7 de octubre en el sur de Israel y que con los hechos que sucedieron a estos ataques han contribuido a ese debilitamiento del régimen iraní, del eje iraní, que en buena parte o en una parte ha contribuido también a generar este momento para el avance de los rebeldes hacia Damasco. En cuanto a las reacciones del gobierno israelí, no ha habido ninguna reacción oficial o de altos rangos del gobierno israelí. Se sigue con atención y con cautela, obviamente, los desarrollos allí en Siria. Ha reforzado esa presencia militar en los altos del Golán y el jefe del ejército, Herzi Halevi, ha dicho que están monitoreando que los rebeldes no se confundan y se giren hacia nuestra dirección. Si lo hacen, prometió una respuesta fuerte. Quien sí ha hablado, o el único ministro que ha hablado dentro del gobierno de Netanyahu, al menos con una opinión sobre lo que está ocurriendo en Siria, es el ministro de la diáspora, Amihai Shikli, quien dijo que no hay nada que celebrar con la caída de Assad porque los rebeldes él los ve como yihadistas que pueden resultar en el futuro peligrosos para Israel. Por eso considera que las fuerzas israelíes deben tomar la llamada zona colchón entre el Golán sirio, ocupado y anexionado por Israel, y la frontera con Siria, mientras que el partido islamista RAM, que está en la oposición del gobierno israelí, celebró la caída del régimen que calificó de tiránico, que utilizó la persecución, la matanza, la deportación y la violación de derechos contra los sirios como una herramienta para su poder, y que este avance de los rebeldes trae un rayo de esperanza a los sirios. Bueno, Fede, quería preguntarte también por la situación en los altos del Golán, que están ocupados por Israel desde el año 1974. Siria, durante todos estos años, pues también los tenía como suyos, los reivindicaba como propios. ¿Podemos quizás ver alguna internada más hacia allá de este territorio de las tropas israelíes? Por el momento no sé si hay alguna información. Parecía que a primera hora de la mañana pues sí que había cierta información de que se habían visto tropas israelíes internarse hacia el oeste de Siria, pero no sé si hay algo confirmado.
Sí, los Altos del Golán es el punto de mayor atención aquí entre el gobierno israelí. Hay fuerzas israelíes que han tomado posiciones en esa zona de amortiguamiento entre el Golán y Siria, posiciones que no tomaban desde 1974, cuando se firmó el acuerdo tras el fin de la guerra de Yom Kippur. El ejército dice que este avance es por precaución, que está coordinado con las fuerzas de la ONU que están presentes en la zona y que se mantendrá hasta que haya una claridad sobre el liderazgo que surja en Siria. Ya el sábado fuerzas israelíes tuvieron que intervenir con artillería ante el llamado de una base de la ONU en la aldea de Hader para repeler un ataque contra un puesto de las fuerzas de la ONU por parte de hombres armados, y hoy una nueva división de comando y paracaidistas del ejército israelí fue enviada también allí al Golán. También se ha declarado una zona militar cerrada en 4 localidades agrícolas en la zona del Golán hasta finales de mes, y las escuelas de 4 comunidades drusas tuvieron que dar las clases de manera online el domingo. Esas han sido hasta aquí las únicas recomendaciones que se ha dado a los civiles, el resto continúa de manera normal. Bueno, y quería hablar ya también finalmente de este grupo que maneja la internada rebelde también hasta hacia Damasco, este HTS, que en un primer momento estuvo también vinculado a Al-Qaeda. Ahora tienen un discurso menos radical, dicen que van a respetar a las minorías del país, pero quería preguntarte, Fede, también cómo podemos verlo en relación a Israel. ¿Es un nuevo enemigo en la región o realmente quizás sin el apoyo de Irán también es un grupo menos peligroso? Sí, de momento el liderazgo israelí dice estar siguiendo los desarrollos con atención y estar preparado para cualquier escenario. Son esas frases amplias que se suelen utilizar en estos casos. Pese a ser un aliado de Irán, Israel tampoco tenía una confrontación directa con el régimen de Bashar al-Assad, y en cierta medida la posición precaria que tenían las fuerzas de Assad le permitía a Israel operar con cierta libertad y bombardear posiciones proiraníes en suelo sirio sin tener mayores inconvenientes. Ahora la posición que ha adoptado Israel es la de ver qué liderazgo surge, pero obviamente la ideología del principal grupo rebelde, el HTS, de carácter islamista, más allá de este intento de mostrarse más moderados, genera algo de preocupación a largo plazo, y es por esto que el ejército israelí dijo que dice estar listo para atacar posiciones en Siria si es necesario, principalmente para evitar que armas clave como las armas químicas del régimen de Bashar al-Assad puedan caer en manos de los rebeldes. Sí hay para Israel un beneficio en el corto plazo con este avance de los rebeldes islamistas hacia Damasco, y es que la caída de Assad y la retirada iraní en el terreno corta esa ruta terrestre que le permitía a Teherán reabastecer de armas a Hezbollah, y es otro paso más en ese debilitamiento que ha buscado Israel del llamado eje de la resistencia liderado por Irán. Claro. Bueno, ya quería preguntarte también por lo que hemos visto en el último año de guerra, más de 40.000 muertos en la franja de Gaza también, y muchas respuestas, a veces veladas, a veces también con ataques de aliados del pueblo palestino. Quería preguntarte cuál habían sido las reacciones, cuál había sido el actuar de Bashar al-Assad y su gobierno en este más de año de guerra también en la franja de Gaza con respecto a Israel. Bueno, el discurso del gobierno de Bashar al-Assad, alineado con Irán, era de solidaridad con la causa palestina, como viene siendo habitual, pero dentro del pueblo palestino hay visiones encontradas sobre ese régimen de Bashar al-Assad. Hay solidaridad también en cierta medida con un pueblo sirio que es oprimido, y en esa opresión se sienten emparentados parte de... Es cierto que en cuanto a línea ideológica jamás tiene cierta cercanía con los hermanos musulmanes, que son también quienes se alinean un poco con
con el régimen de Bashar al-Assad, pero jamás, por ejemplo, al inicio de la revolución siria apoyó esa revolución. Después, a partir del liderazgo de Yahya Sinwar y buscando ese acercamiento con Irán, fue que hubo un cambio de posición y más cercanía con el régimen de Assad. Pero más allá de las declaraciones, está claro que Assad no ha hecho más allá de eso en cuanto al apoyo a los palestinos y al apoyo a la situación de los palestinos en Gaza y a la devastación que está causando esa invasión israelí en la franja. Pues Federico Cuevarberena, desde Jerusalén, muchísimas gracias también por estar con nosotros en estos momentos clave para la región, desde luego. Me gustaría volver a Beirut con nuestra compañera Ethel Bonet, porque ella es quizás una de nuestras corresponsales que más tiempo lleva en la región, que mejor conoce la situación. Quería preguntarte, Ethel, muchas veces queremos entender estos conflictos en Oriente Medio desde fuera, bueno, pues como una simple pugna entre las diferentes raíces en la cultura musulmana, chiitas, sunitas, pero vemos que el Líbano y Siria son dos países multiconfesionales con muchas minorías. ¿Cómo podemos entender desde fuera también la complejidad de estas sociedades, no solo del Líbano, también de Siria, desde luego? Bueno, pues una cosa positiva o al mismo tiempo negativa, ¿no?, ha sido pues esos gobiernos multisectarios, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Líbano, que para que no hubiera otra vez esa guerra civil, pues entonces se buscó pues ese equilibrio, ¿no?, de diferentes fuerzas, y esas fuerzas al final han demostrado que no es solamente, ¿no?, una identidad religiosa, sino que también son unos intereses políticos por un lado y por otro, que han hecho sus propias alianzas. En el tema de Siria, pues precisamente ha sido también lo mismo, o sea, ahora mismo el que se piense que porque vaya a ser un gobierno, no se sabe, ¿no?, todavía si van a haber unas elecciones democráticas como se está pidiendo, o vayan a tomar, bueno, vaya a ser ahora mismo el primer ministro, el Jolani, pues en este caso que es islamista, no significa que por ello no puedan haber otra vez esas alianzas, porque al fin y al cabo también es lo que está buscando el pueblo sirio. El pueblo sirio, aunque sea de mayoría musulmana suní, en este caso cuando empezó la revolución siria también se estaba buscando pues precisamente el tener más democracia, el tener más libertad, ¿no? Esa parte de todos esos miles de personas que están en cárceles y que han sido liberadas y que no se sabía la familia si estaban muertos, si estaban vivos, ¿no? Toda esa parte, pues toda esa gran censura que ha habido, ¿no?, y ese régimen dictatorial de Bashar al-Assad, pienso en este caso que no es el interés que va a tener ahora mismo precisamente este nuevo gobierno. También en este caso podemos verlo como pasó pues con los talibanes, o sea, la gente dice cómo que los afganos apoyan a los talibanes. Los afganos apoyan a los talibanes porque precisamente ellos acabaron con un régimen dictatorial y estaban buscando pues un cambio, ¿no?, en ese país. Entonces en este caso pues podríamos ver también pues que esas alianzas al fin y al cabo pues se vuelvan a volver a forjar, ¿no?, y tengan un apoyo pues parte de la población drusa, parte también de la población kurda o en este caso de la población chií también es posible. En el Líbano pues han sido archienemigos, en este caso pues el grupo, ¿no?, futuro de Saad Hariri después de su hijo con el tema de Hezbollah. Han sido oponentes políticos, pero al final cuando han tenido que hacer esas alianzas al final han surgido. Incluso Hezbollah dentro de su grupo parlamentario pues también tiene grupos cristianos que están apoyándole. Entonces todo esto no es tan sencillo como decir musulmanes y cristianos, sino que esas alianzas pues al fin y al cabo que son más importantes, ¿no?, que al final el tema religioso pues pueden ser posibles. Claro. Bueno, en todo este tiempo estamos hablando también no solo de la caída de Bashar al-Assad, sino del partido Ba'ath. El ba'athismo era un movimiento panárabe que buscaba quizás un islamismo moderado, también se hablaba de ese socialismo árabe. Y desde luego una de las figuras, uno de los países más importantes también para el ba'athismo no ha sido solo Siria, fue también Irak. Allí ya cayó el gobierno en su momento. Podemos hablar con la caída de Bashar al-Assad ya también de la caída final de este movimiento que representaba hoy en día, si seguía teniendo la importancia que llegó a tener en su momento. Sí, evidentemente el Ba'ath
no solamente, o sea, al final fue un partido dinástico, ¿no? Porque estamos hablando de que primero fue Hafez al-Assad y después vino su hijo, entonces ya perdió lo que es el ser un partido político con una lucha de unos ideales, sino que al final era una forma pues de seguir manteniendo pues ese poder absoluto, ¿no? Que durante los últimos 50 años pues ha tenido la familia al-Assad. Entonces me imagino que en este caso es un partido que ya solamente se va a asociar, ¿no? Con esta parte, y igual que pasó en Irak, pues también vamos a ver que va a desaparecer. O sea, aquí en el Líbano, por ejemplo, tiene un pequeño apoyo, ¿no? Por parte también de Hezbollah, porque precisamente cuando mataron a Mohamed Afif, el que era el portavoz de prensa de Hezbollah, estaba en ese momento en lo que era la oficina central del partido Baath aquí en Beirut, ¿no? Entonces esas relaciones que se seguían manteniendo solamente porque pertenecían a esa rama chií en este caso, o solamente a Bashar el-Assad como partido político, yo pienso que ya han acabado sus días. Claro. Y bueno, pues ya por ir cerrando, Etel, vamos a volver a hablar de Hezbollah. ¿En qué punto se puede encontrar ahora? Seguimos en esa tregua con Israel, pero parece que también su gran aliado Irán está debilitado. Le hemos visto que no ha podido o no ha querido, no sabemos desde luego las intenciones de Irán en estos últimos días, pero su gran aliado en Siria ha caído también. ¿Cómo se va a poder reconfigurar la situación para Hezbollah? Bueno, pues yo creo que estamos empezando a ver por lo menos esa parte de esa caída militar, ¿no? de Hezbollah, porque hay que recordar que Hezbollah no solamente es una milicia armada, sino también es un partido político. Como partido político sigue manteniendo mucho poder, sigue manteniendo mucho apoyo popular, y en esa parte pues va a seguir formando parte, ¿no? de lo que es el gobierno libanés, pero probablemente, y después de lo que ha pasado y también, ¿no? pues ya de la falta de apoyo que también se ha visto por parte de Irán, porque también quiere en cierta manera pues que el país al final no pueda ser invadido y no meterse en una nueva guerra. Y en el tema pues ahora mismo que se han cortado todos los suministros de armas a Hezbollah y todos los bombardeos que siguen habiendo, aunque haya terminado, aunque estemos en un momento de tregua, Israel pues sigue bombardeando en el sur del Líbano objetivos de Hezbollah, y también pues el otro día, hace un par de días, en lo que es el paso fronterizo entre Siria y el Líbano también fue bombardeado porque habían visto movimiento, ¿no? de lo que podía ser pues suministro de armas que estaban entrando al Líbano. Entonces ahora mismo puede ser que por fin, ¿no? después estamos hablando desde 1992, cuando se terminó la guerra civil y se hizo el acuerdo de Taif, una de las partes era el desarme de todas las milicias. El único grupo que decidió seguir armado, porque también era un grupo de resistencia, de lucha por territorio, ¿no? porque hay unas partes, las granjas de Sheba, que están que ahora mismo están ocupadas por Israel, en la zona del sur del Líbano y el norte de Israel, habían unos pequeños territorios que por lo cual ellos siguen siendo un movimiento de resistencia y querían, ¿no? pues tener esa legitimidad de estar luchando por ese territorio. Pero ahora mismo la causa, ¿no? de esa resistencia pues ya prácticamente ya no existe, y puede ser que al final pues Hezbollah no le quede otra que al final tener que desarmarse, que estamos hablando de una petición desde 1992. Bueno, pues Etel Bonet, estaremos muy atentos también a lo que siga pasando en el Líbano, como en toda la región. Te quiero dar las gracias por estar con nosotros también en esta programación especial. Yo quiero seguir aquí en el estudio de Bogotá hablando de Hayat Tahrir al-Sham. Ya saben, es este grupo islamista radical que ha liderado a los rebeldes que han llegado ya finalmente a provocar la caída de Bashar al-Assad. Ellos son descendientes de Al-Qaeda, aunque quieren dejar claro que se alejaron del yihadismo, pese a que quedan dudas de qué va a pasar con ellos, si realmente van a respetar esas palabras en las que dicen que ellos van a respetar a las minorías, porque desde luego siguen defendiendo esa ideología islamista radical. Así que vamos a presentarles quiénes son en este informe que ha hecho nuestra redacción. Los orígenes de Hayat Tahrir al-Sham se remontan a la guerra civil siria de 2011. Sin embargo, el grupo se creó con el nombre de Jabhat al-Nusra, la filial de Al-Qaeda en Siria. Está dirigida por Abu Mohammed al-Jalani, que fue comandante de Jabhat al-Nusra, que es esencialmente una rama de Al-Qaeda. Durante el levantamiento contra el presidente Bashar al-Assad, al-Nusra demostró ser una de las fuerzas de oposición más peligrosas. Sin embargo, parecía estar motivada por la ideología yihadista más que por el bien de la revolución. En 2016, el grupo rompió filas con Al-Qaeda y su líder, al-Jalani, creó una nueva organización que más tarde adoptaría el nombre de Hayat Tahrir al-Sham, de confesión sunita.
Era parte de un intento de presentar al grupo renunciando al terrorismo internacional y con objetivos regionales, aunque Hayat Tahrir al-Sham sigue siendo designado como organización terrorista por la ONU y países como Estados Unidos y Turquía. Hayat Tahrir al-Sham trabaja con otras facciones con el objetivo de establecer un régimen salafista en Siria. Lo que tenemos es una coalición de grupos, algunos de ellos laicos, otros islamistas, pero todos ellos unidos con este objetivo de casi 14 años después de que comenzara el levantamiento sirio. Siguen queriendo deshacerse del régimen de Assad en toda Siria, no solo en el noroeste del país. Aunque el grupo se ha esforzado por ganarse a la población local, esta se ha visto empañada por las acusaciones de persistentes violaciones de los derechos humanos. Bueno, pues vamos a acabar prácticamente esta programación especial aquí en France 24 con nuestro invitado Lajos Sdadi, pero antes quiero comentar un tuit que ha puesto las Fuerzas Democráticas Sirias. Es ese régimen de gobierno que está en el este del país, comandado principalmente por las fuerzas kurdas. Ellos dicen que saludan como miembros del Consejo Democrático Sirio al gran pueblo sirio con alegría y orgullo al ser testigos de un momento histórico. Dicen que esta es una importante victoria que se ha logrado gracias a su firme compromiso con la libertad, la dignidad y la igualdad, a pesar de largos años de opresión y persecución. Es muy importante también ver lo que va a pasar a partir de ahora en el este del país. Hay que ver si se va a llegar a algún tipo de acuerdo con los rebeldes que han llegado a tomar Damasco o, como hemos hablado antes, también se va a abrir un nuevo frente de guerra. Así que ya le pregunto a nuestro invitado también, Lajos, estamos quizás ante el fin de una etapa de la guerra civil en Siria, pero todavía podríamos ver mucho más a partir de ahora. Sin duda, porque no olvidemos, el Estado Islámico, Daesh, está todavía operando en el norte o centroeste de Siria, y además hay campos de prisioneros, o sea, prisiones de miembros del Daesh, del Estado Islámico, controladas por las fuerzas democráticas sirias, que no conviene de ninguna manera que esos terroristas o colaboradores, simpatizantes de Estado Islámico queden libres. Al menos no por su cuenta, ¿no? Tendría que ser una cosa organizada, pero de momento pues no la ha habido. Así que en cuanto a estos miembros de Estado Islámico, bajo el control de las fuerzas democráticas sirias de mayoría kurda. Así que en ese sentido puede haber guerra sin duda por parte de Turquía contra las fuerzas democráticas sirias, aprovechando la coyuntura de la caída del régimen del partido Baath. Con un nuevo ímpetu. Usarán los turcos a milicias, como ya las han usado, como el Ejército Libre de Siria, controlado por ellos, que ya no son seculares, serían islamistas también, pues probablemente. Pero está también pues la amenaza, el hecho de que Estado Islámico resurja dentro del caos de la caída del régimen de Siria para volver a atacar y tratar de establecer una posición. Otra cosa, veremos cómo va a tratar en las nuevas fuerzas políticas Hayat Tahrir al-Sham a las mujeres, porque estamos hablando de las minorías religiosas, pero no olvidemos el trato a las mujeres, porque el gobierno de Bashar al-Assad, el régimen del Baath, era muy secular. Tengo entendido que a las mujeres ellas podían vestir como quisieran, a la manera occidental si deseaban. Vamos a ver qué pasa. Yo dudo que esa libertad para las mujeres se va a preservar. Tercer punto, especulativo. Ya Arabia Saudita, según había leído yo por inteligencia fuentes abiertas, tras la guerra del 2006 entre Israel y Hezbollah, había propuesto una fuerza internacional para acabar con Hezbollah por ese conflicto entre el sunismo de Arabia Saudita, wahabita, y el chiismo de Hezbollah apoyado por Irán. ¿Acaso estas fuerzas de Hayat Tahrir al-Sham serán utilizadas después de consolidar su posición en Siria para atacar en el Líbano Hezbollah y destruirla, sobre pretexto de que el gobierno libanés mantenga y obtenga el control pues total, no soberano del país, y que no haya una fuerza militar paralela en Hezbollah? Habrá que verlo. Ciertamente, si eso ocurriera, Israel va a sacar ventaja y aprovecharía la oportunidad para atacar desde el sur y destruir a Hezbollah, que solo podrían recibir apoyo desde el mar, digo yo,
pues por barco, ¿no? Porque ya el puente terrestre con Siria ha desaparecido, claro. Y el llamado eje de la resistencia apoyado por Irán se está desmoronando porque ha desaparecido Siria, parte importante, y si se desaparece Hezbollah, pues será un golpe duro a los intereses de Irán en la región. Claro. Bueno, quería hablar de las últimas palabras desde Rusia y desde Estados Unidos. Parece que Rusia confirma que sí, que ha salido Bashar al-Assad del país. No sabemos hacia dónde, no sabemos qué es cómo, tampoco ha salido Bashar al-Assad ni cuándo concretamente. Y desde Estados Unidos alegan que Bashar al-Assad ha caído por confiar en Rusia. Hemos visto como más allá de su propia guerra también ha sufrido algunos golpes en los últimos meses, en los últimos años. También es verdad que en países de África, a través del grupo Wagner, renovado ahora, si no me confundo con el nombre de Africa Corps, también están expandiendo su influencia, pero se está convirtiendo, al menos en Oriente Medio, Rusia quizás en un socio menos confiable de lo que era hasta ahora. Bueno, ciertamente que al perder a Siria, pierden las bases, y al no poder apoyar a Siria, pues serán vistos, y quizá no tanto porque no haya querido Putin, pero por la guerra de Ucrania, simplemente pues han perdido la capacidad al perder fuerzas. Sus infantes de marina, tropas élite, ¿no?, de las Fuerzas Armadas rusas, están involucrados en Kursk, en el este de Ucrania. Los paracaidistas, fuerzas aerotransportadas de élite rusas también en el este de Ucrania, en la región de Kursk rusa. Así que, y el grupo Wagner, el Africa Corps, pues está involucrado en África, y después de lo que ocurrió pues con Prigozhin, ¿no?, el líder de Wagner que cayó en desgracia, pues probablemente Putin ya no confiaría en un Wagner más independiente y autónomo. Así que en ese sentido, esa iniciativa personal de Prigozhin de ir aquí o allá, eso probablemente ya no hay. Y bueno, pues en ese sentido, Rusia tiene más limitadas sus opciones. El otro lugar donde podría tener una base, pero está más al oeste, sería en Tobruk, en Libia, en la parte libia controlada por las fuerzas del Parlamento, y el dictador bueno, antiguo general que fue pues de Gaddafi, que ahora se me escapa el nombre, pero que es el hombre fuerte de la zona de Benghazi, del este de Libia. Se había hablado que en Tobruk podían tener una base, pero claro, está más al oeste. En cuanto a interferir o intervenir Rusia en la zona levantina, ya pues esa oportunidad se ha acabado. Y no olvidemos una cosa, que hace unos días, antes de la caída de Damasco, hubo unas maniobras navales rusas en que lanzaron misiles hipersónicos desde unas fragatas, el misil Zircon, que por cierto ha sido también usado como desde plataformas navales contra objetivos en Ucrania. Y bueno, pues eso ya no podrán tener una operatividad, claro, la libertad de operar en el Levante, porque la base de Tartus, que la perderán sin duda, era el principal punto de apoyo de suministro logístico para operaciones rusas en el este. Pero yo diría que sí, más que nada, no solo por la caída de Siria, pero también por el debilitamiento militar ruso, por estar empantanado en la guerra de Ucrania, que verían a Rusia como no creíble, y claro, el hecho de que no ha podido apoyar al gobierno sirio sería una prueba de ello. Querría añadir una cosa, ya dejando a un lado lo de Rusia. Se ha hablado antes, en la guerra de la fase 2011 a 2020, que había un tipo de arma de guerra de información en que Estados Unidos, a través de la guerra electrónica y guerra cibernética, lanzaban mensajes no solicitados de texto o por correo electrónico a oficiales de alto rango del ejército sirio para que desertasen y se pasasen al bando contrario. Se dice que habían usado eso con aviones especiales de guerra electrónica contra los oficiales generales de Gaddafi cuando fue la revuelta del 2011-2012 en Libia. También se dice que ese método de guerra de información lo habían usado los americanos antes de la invasión de Irak del 2003. Así que no sería extraño que lo hayan hecho para mermar la lealtad de oficiales de alto rango o quizá de mando intermedio también,
del ejército sirio. No tengo evidencia al respecto, solo la especulación que, como ya se dice que se usó antes, lo hayan vuelto a usar, y eso pudo haber contribuido también, quizás, aparte del colapso de las unidades militares sirias. Bueno, habrá que verlo con el tiempo. Desde luego hemos visto que parte del ejército ha huido, o al menos no ha mostrado resistencia ante el avance de este grupo Hayat Tahrir al-Sham, que desde luego plantea dudas también por lo que pueda pasar por su ideología. Y finalmente estamos hablando de muchísimos actores externos, de Rusia, de Estados Unidos, de Israel, de Irán. Y en el medio está el pueblo sirio. Muchos ven la caída de Bashar al-Assad como una liberación. Como decimos, también muchos ven con mucha preocupación lo que pueda pasar hasta ahora. Pero finalmente va a ser el pueblo sirio el que tenga que decidir en qué balance está ahora mismo la población siria en cuanto al apoyo a este grupo, Hayat Tahrir al-Sham. No sé si tenemos una idea de cuál es el balance de la población chiita frente a la población sunita, frente a esta población alauita de la que era también parte Bashar al-Assad. Sí, bueno, los alawíes creo que constituyen el 12%, a lo sumo el 14% de la población siria. Los suníes como mínimo serían el 40%, si no más. Y claro, no todos los musulmanes suníes sirios estarían de acuerdo con este grupo Hayat Tahrir al-Sham, pero habrá que ver qué ocurre, porque si llegaran a pretender instalar una república islámica sunita en Damasco, en el territorio, vamos a decir, del centro y oeste de Siria, eso no creo que le convenga. Obviamente no le convendría a Israel, que no olvidemos, pues es el aliado principal de Estados Unidos en la región, y Estados Unidos, velando por los intereses de Israel, tampoco lo vería bien. Así que quizás eso podríamos pensar, que la presencia de las bases americanas en Siria podría servir, especulando en un futuro, para apoyar otros grupos sirios armados opuestos a los islamistas. Pero ahí ya pues se verá, ¿no? Porque eso es mi especulación ahora al respecto. Desde luego. Es hablar de un futuro, pero que vamos a ver ya desde muy temprano también. Laí, os quería darle las gracias por estar con nosotros aquí una vez más en France 24, ayudándonos a analizar pues la situación actual en Siria en estos momentos históricos, desde luego, para el país después de la caída de Bashar al-Assad. Gracias. Siempre un placer. Muy buenos días. Y a ustedes, el público de France 24, les quería recordar que hemos estado en programación especial porque Bashar al-Assad ha caído en Siria, con él también el régimen del partido Ba'ath, que había gobernado el país por más de 50 años bajo la figura de Bashar al-Assad, pero también de su padre Hafez al-Assad. Ha sido durante la madrugada del domingo que los rebeldes, capitaneados por este grupo islamista radical, Hayat Tahrir al-Sham, pues han tomado la capital, Damasco. Han sido 10 días de ofensiva que comenzó con la toma de Alepo, que es la segunda ciudad del país, más tarde también Hama, también otras ciudades importantes en el norte, en el sur del país, sobre todo en esta zona occidental cercana al Mediterráneo. Hay que ver lo que pasa ahora, porque mucha gente ha celebrado allí en Siria la caída de Bashar al-Assad, a quien veían como un dictador, una persona que además ha sido acusada de torturas, de persecuciones, de crímenes de guerra durante la guerra civil siria también. Pero hay otras minorías que veían en Bashar al-Assad también a una persona que los protegía, y ahora ven con preocupación la llegada de los islamistas radicales. Desde luego será el pueblo sirio el que elija su futuro ahora mismo, pero hay mucho en juego también en la región en materia internacional. Hay que analizar qué ha pasado con ese apoyo ruso a Bashar al-Assad, con ese apoyo iraní, y si esto también es todo consecuencia de lo que llevamos viendo hace más de un año, esa guerra en Oriente Medio, en Gaza, en donde Israel ha matado ya más de 44.000 palestinos. Vamos a verlo desde luego las próximas semanas. De momento nosotros vamos a cerrar aquí esta programación especial. Les dejamos con mucha más programación y enseguida volvemos también con nuestros informativos habituales para ampliarles lo que está pasando en Siria y en el resto del mundo. Así que gracias por elegirnos.